Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sebastián Rojas y en este video veremos cómo resolver una prueba PDT de matemáticas, parte 6. Vamos por el ejercicio 31, que dice lo siguiente. Una compañía de agua potable cobra un cargo fijo mensual de B pesos, además de M pesos por cada metro cúbico de agua consumido en el mes. Si M es distinto de B, nos preguntan, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la relación entre los metros cúbicos consumidos, entre paréntesis X, y el cobro mensual F de X? Entonces, lo primero que nos da en el problema es el cobro mensual, que se define como F de X, y los metros cúbicos consumidos, que lo definen como X. Así que lo primero que vamos a hacer es escribir estos datos. Lo primero que notamos es que la función f de x está definida en unidad monetaria, o sea, pesos, por lo que todo lo que se sume o reste dentro de esta función también tiene que poseer la unidad monetaria. Dicho esto, vamos a transformar las palabras en una función. Tenemos la función f de x, que va a ser igual al costo por cada metro cúbico consumido, o sea, m, que tiene unidad de pesos, dividido en metro cúbico por los metros cúbicos que nosotros efectivamente consumimos, o sea X, que tiene unidad de metro cúbico. Y el problema nos dice que va a haber un cargo fijo mensual de B pesos, o sea que a esto le sumamos siempre una cantidad de B en unidad monetaria. Nos damos cuenta que dentro de la función tenemos una multiplicación, esta de aquí, y que al realizar la multiplicación podemos eliminar directamente los metros cúbicos. ¿Por qué? Porque se está todo multiplicando tanto en el numerador como en el denominador. Esto es solamente un análisis dimensional para saber en qué unidad va a quedar finalmente el resultado. Por lo tanto, concluimos que esta multiplicación nos va a dar un resultado en unidad monetaria, lo cual es completamente consistente porque luego le vamos a sumar el valor de B, que también está en unidad monetaria. Reescribiendo esta función nos queda que f de x es igual a m por x más b. Y como ya sabemos, todo esto está en unidad monetaria. Ahora queda simplemente analizar esta función para saber qué gráfica la representa correctamente. Para estos casos en donde hay que analizar funciones y verificar cuál es su gráfica, siempre recomiendo probar en una tabla de valores los números 0, 1 y menos 1. Entonces, en la tabla de valores vamos a reemplazar el valor de 0. De esta forma vamos a saber dónde se intersecta la función en el eje Y. Entonces tenemos que f de 0 va a ser igual a m por 0 más b. F de 0 va a ser igual a 0 más b. Recuerden que cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0. Y ahora, como a b le estamos sumando 0, simplemente tenemos b. O sea que f de 0 es igual a b. Y listo, este dato es suficiente para darnos cuenta cuál es la gráfica correcta. Como sabemos que f de 0 es igual a b, en la gráfica va a tener que cortar obligadamente en esta parte. Y nosotros podemos decir, ya, ¿y por qué b no puede ser negativo y cortar para abajo, por ejemplo? Bueno, esto lo define el contexto, porque sabemos que b es un cargo fijo mensual, o sea, un monto de dinero. Y como bien sabemos, no nos pueden cobrar un monto de dinero negativo. Así que se asume que B es una cantidad, por ejemplo, 1000 pesos, 2000 pesos, 5000 pesos y así. Sabiendo esto, como B es el cargo fijo y nos cobran una cantidad adicional de M por X, por cada metro cúbico que nosotros consumimos, esta va a ser una función creciente. Entre más metros cúbicos nosotros consumimos, el costo va a ser más alto. Por lo tanto, trazamos una recta. Y como x no está elevado a nada, simplemente es x, asumimos directamente que es una recta creciente. Por lo tanto, queda de la siguiente forma. Ahora verificamos las alternativas y nos damos cuenta que las únicas posibles alternativas que cumplen con esta condición es C y D. En la alternativa C nos damos cuenta que en el eje Y la función corta en el valor m, lo cual no tiene ningún sentido porque, como ya vimos, reemplazando en f de 0 obtuvimos que nos da un valor de la función igual a b. Por lo tanto, la alternativa correcta es D. Vamos por el ejercicio 32, que dice lo siguiente. Considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por f de x es igual a 3x² menos 2x más 5. Nos preguntan, ¿cuál es el valor de f de menos 2 dividido en 3? Bueno, lo primero que hay que destacar es que nos preguntan el valor de la división,
f de menos 2 dividido en 3, no simplemente el valor de f de menos 2. Esto lo digo porque muchas veces nosotros al reemplazar el valor, por ejemplo, menos 2 en la función, vamos a obtener un resultado y este resultado lo marcamos directamente, lo cual está totalmente erróneo. Siempre hay que leer la pregunta. Entonces, lo primero que vamos a realizar es evaluar f de menos 2. Tenemos f de menos 2 va a ser igual a 3 por menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2 más 5. Aquí tienen que tener mucho cuidado con los signos y qué operación se realiza primero. Recuerden que la multiplicación siempre va a predominar sobre la suma o la resta. Por lo tanto, las operaciones dentro de esta función la podemos separar en tres. En celeste tenemos la primera operación, que es 3 por menos 2 al cuadrado. En azul tenemos la segunda operación, que es simplemente menos 2 por menos 2. Y en rojo tenemos, simplemente un número, que no es necesario realizar ninguna operación, y por lo tanto lo vamos a ir bajando. Vamos a realizar la primera operación, que es 3 por menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, y sabemos que menos por menos es más, así que solamente nos queda multiplicar los números, o sea 2 por 2, que es igual a 4. Por lo tanto, nos queda que 3 está multiplicado simplemente por 4. Así que el resultado de esta primera operación en celeste es 12. Ahora vamos a resolver la segunda operación en azul. Bueno, esta operación la acabamos de realizar, así que ya sabemos el resultado. Menos por menos es más, así que nos queda simplemente 2 por 2, que es igual a 4. Y por último bajamos el número 5, que está solito, más 5. De esta forma sabemos que f de menos 2 es igual a 21. Y ahora nosotros llegamos y marcamos en la alternativa el número 21. No. Recuerden que nos están preguntando f de menos 2 dividido en 3, no simplemente llegar y reemplazar en la función. De esta forma, f de menos 2 dividido en 3 va a ser igual a 21 dividido en 3. 21 dividido en 3 es igual a 7 y por lo tanto la alternativa correcta para este ejercicio número 32 es C. Vamos por el ejercicio número 33, que dice lo siguiente. La ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo se modela mediante la función g de x es igual a menos, paréntesis, x menos 3,2 al cuadrado más 5. Nos preguntan, ¿cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es recordar que existen dos tipos de funciones cuadráticas. Tenemos en azul y en la parte izquierda una función cuadrática con pendiente negativa que va a poseer un máximo. Esto quiere decir simplemente que va a ser el punto más alto al cual llega la función. Y por otra parte, en rojo a la derecha, tenemos una función cuadrática con pendiente positiva que va a ser simplemente el punto más bajo que alcanza la función. Si se dan cuenta, estos puntos, tanto máximo como mínimo, representan el punto de inflexión de la función cuadrática. Por ejemplo, para la función cuadrática de la izquierda, tenemos que iba por este camino, subiendo, 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 llega a un punto máximo y después comienza a bajar, de esta forma. Por otra parte, para la función de la derecha, tenemos que comienza bajando, llega al punto de inflexión en un mínimo y luego comienza a subir. El otro dato que sabemos por propiedad de las funciones cuadráticas es el valor de este vértice, tanto máximo como mínimo. En la parte izquierda, el valor del vértice en X va a ser simplemente este valor de aquí, en amarillo, y que se va a obtener mediante la fórmula X es igual a menos B partido en 2A. Y para conocer este máximo en la altura, o sea en el eje Y, simplemente va a ser evaluar este X en la función, este valor en celeste. De igual forma, para el caso de la derecha, vamos a tener que el vértice en X va a estar representado por la fórmula menos B partido en 2A y su altura respectiva en el eje Y la vamos a encontrar simplemente evaluando este X en la función. Ahora, resumiendo lo que vimos en este repaso, vamos al problema y nos preguntan cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible. Como podemos ver, la función que nos dan tiene un valor negativo antes de la X, por lo que se va a representar sí o sí como la función de la izquierda en azul. Esto es totalmente consistente porque efectivamente vamos a poseer un máximo. Y ahora, ¿cómo vamos a sacar este máximo? Bueno, simplemente aplicando la fórmula menos b dividido en 2a.
Y así vamos a obtener la cantidad de artículos para maximizar la ganancia. Bueno, lo primero que vamos a realizar es obtener la función en su forma original. Por lo tanto, desarrollando g de x tenemos lo siguiente. G de x va a ser igual a menos todo este paréntesis al cuadrado. Por propiedad tenemos que x menos a al cuadrado va a ser igual a x cuadrado menos 2 veces el primero, o sea x, por el segundo, o sea a, más a al cuadrado. Por lo tanto, desarrollando este paréntesis como lo vimos a la derecha, tenemos lo siguiente. X cuadrado menos 2 por x por 3,2 más 3,2 al cuadrado. Todo esto más 5. Desarrollando el término de al medio en el paréntesis, nos damos cuenta que tenemos que simplemente pasar el signo negativo a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Este signo negativo funciona como un menos 1, que irá multiplicando a cada uno de estos términos. Por lo tanto, g de x nos va a quedar como menos x cuadrado, 6,4x, menos 3,2 al cuadrado, y bueno, bajamos simplemente el 5, sumando, más 5. Ahora identificamos cada uno de los términos de esta ecuación cuadrática. Recuerden que una ecuación cuadrática se escribe de la siguiente forma: ax cuadrado más bx más c. Así que al decir identificar cada uno de estos términos, me refiero simplemente a encontrar los valores de a, de b y de c. Como a es el valor que acompaña a x cuadrado, tenemos que a es igual a menos 1. Como b es el término que acompaña a x, tenemos que en nuestro caso b es igual a 6,4 y c corresponde al término libre, o sea que no lo acompaña ningún valor de x, que en nuestro caso es menos 3,2 al cuadrado más 5. Y en este punto nos preguntamos, ya Seba, ¿y por qué no ha resuelto ese 3,2 al cuadrado? Bueno, la respuesta es bastante simple. Nosotros queremos encontrar el vértice x, que está definido como menos b dividido en 2a. Y en esta fórmula jamás ocupamos el término c, y por lo tanto no es necesario resolver este 3,2 al cuadrado. Así que simplemente lo dejé ahí expresado y nunca lo resolví. Ahora, volviendo al ejercicio y teniendo identificado cada una de las variables a, b y c, simplemente reemplazamos en la fórmula para encontrar el vértice y por lo tanto el máximo. Tenemos que x va a ser igual a menos b, o sea, menos 6,4 dividido en 2 por a, o sea, 2 por menos 1. Esto nos queda que es igual a menos 6,4 dividido en menos 2. Menos dividido en menos es más. Por lo tanto, esto nos queda 6,4 dividido en 2, que va a ser simplemente 3,2. Ahora, como no podemos tener un artículo con decimal, porque no podemos tener, por ejemplo, 3,2 galletas, nos vamos a quedar simplemente con el número entero de este resultado, o sea, con 3. Y por lo tanto, tenemos que la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible es x igual a 3. De esta forma, la alternativa correcta es A. De igual forma, quise mostrarles gráficamente lo que realizamos en este problema. Así que, como pueden ver, tenemos abajo un punto en amarillo que es igual a 3,2, que proyectándola verticalmente en la función nos da una ganancia posible máxima, y tenemos en la izquierda el valor de artículos enteros 3 y a la derecha el valor de artículos igual a 4. Nosotros por lógica dijimos que no podemos vender 3,2 artículos y nos fuimos a la parte izquierda al número 3, que corresponde al valor máximo con un número x entero en la gráfica, y que como pueden ver se encuentra en la zona creciente de esta función cuadrática. Bueno, y dicho esto, vamos con el ejercicio 34, que dice lo siguiente. En un computador se simula el lanzamiento de un proyectil desde el nivel del suelo con una trayectoria parabólica que logra su máxima altura a los 5 segundos. Si se sabe que al segundo de ser lanzado alcanzó una altura de 27 metros, ¿cuál de las siguientes funciones modela en metros la altitud lograda por el proyectil luego de t segundos? Bueno, suena un problema bastante complejo, así que vamos a ir por partes. El resultado al cual queremos llegar es una función que nos va a expresar la altitud lograda por el proyectil en metros. Así que vamos a definir esta variable. Yo voy a decir que f de x va a ser igual a la altitud del proyectil. Esto en unidad de metro. Como sabemos que esta función va a estar relacionada con los segundos que pasen, nuestra variable de interés va a ser t. Así que
ahora ya no va a ser f de x, sino f de t. Y t va a corresponder simplemente a los segundos, en unidad obviamente de tiempo. Bueno, entonces vamos a resolver este problema. Nos dice la primera parte: en un computador se simula el lanzamiento de un proyectil desde el nivel del suelo. Hasta aquí ya obtenemos una información muy importante, que es la siguiente: la función en el tiempo cero va a ser igual a 0. Esto quiere decir que cuando todavía no pasa nada, estamos en un nivel de 0 metros. O sea que el proyectil aún no ha despegado. Después nos dicen que el cohete logra su máxima altura a los 5 segundos. O sea que f de 5 va a representar un máximo. Y como vimos en el ejercicio anterior, este máximo se puede representar como menos b partido en 2a. Y como vimos en el ejercicio anterior, el vértice en x del máximo es simplemente menos b partido en 2a. O sea que 5 va a ser igual a menos b partido en 2a. Y por último, nos dicen que al segundo de ser lanzado alcanzó una altura equivalente a 27 metros. Por lo tanto, la altitud del proyectil al segundo 1, o sea, f de 1, va a ser igual a 27. Y listo, teniendo estos datos podemos construir nuestra función. El contexto del problema nos dice que este proyectil sigue una trayectoria parabólica, o sea que va a estar representada por una función cuadrática. Y como sabemos, una función cuadrática está representada como ax² más bx más c. Esto se lo escribí a la derecha en rojo. Como en primera instancia tenemos que f de 0 es igual a 0, esto va a querer decir que si nosotros reemplazamos aquí f de 0, vamos a tener a por 0 más b por 0 más c. Estos dos términos multiplicados por 0 se eliminan y nos queda que f de 0 va a ser igual a c. Y como nosotros sabemos que f de 0 es igual a 0, necesariamente c tiene que ser igual a 0. O sea que c es igual a 0. Esto quiere decir que en la función no podemos tener ningún término independiente. O sea que no puede haber un número solo que no esté acompañado de una variable. El término c simplemente aquí no existe. Sabiendo esto, miramos las alternativas y podemos descartar inmediatamente las alternativas D y E. Vamos por la segunda condición. Tenemos que en f de 5 tenemos un máximo. O sea que al pasar 5 segundos se logra una altitud de proyectil máxima. Y que por lo tanto 5 tiene que ser igual a menos b dividido en 2a. Sabiendo esto, vamos a evaluar cada una de las funciones, desde la alternativa A hasta la alternativa C. Porque recuerden que con la primera condición ya quedaron descartadas las alternativas D y E. Tenemos que para la alternativa A es igual a menos 1 y B es igual a 28. Por lo tanto, haciendo la igualdad, tenemos que 5 tiene que ser igual a menos B, o sea, menos 28, dividido en 2 por A, o sea, 2 por menos 1, que es igual a menos 2. Los signos negativos se eliminan y nos queda que 5 tiene que ser igual a 14 y por lo tanto esta alternativa es incorrecta, queda totalmente descartada. Así que ahora vamos a probar la alternativa B. Para la alternativa B tenemos que A es igual a 27 y que B es igual a 0. Así que reemplazando la condición tenemos que 5 es igual a menos B, o sea a menos 0, que es 0, dividido en 2 por A, o sea 2 por 27. De inmediato nos damos cuenta que este resultado de la derecha nos va a dar 0 y por lo tanto esta alternativa también queda totalmente descartada, simplemente porque 5 no es igual a 0. Así que ahora tenemos la siguiente situación. La condición 1 eliminó las alternativas D y E y la condición 2 ha eliminado hasta ahora las alternativas A y B. Por lo tanto, por descarte y por lógica, tenemos que la alternativa correcta es C. Pero aún así, vamos a ver si realmente cumple con las condiciones. Así que vamos a evaluar esta condición del máximo en la alternativa C. Para la alternativa C, tenemos que A es igual a menos 3 y que B es igual a 30. Así que reemplazando, tenemos que 5 es igual a menos B, o sea, menos 30, dividido en 2 por A, o sea, 2 por menos 3. Esto nos queda igual a menos 30 dividido en menos 6, se nos van los signos negativos y nos queda que es igual a 30 dividido en 6. 30 dividido en 6 es igual a 5 y por lo tanto efectivamente se cumple esta condición. Ahora, no nos olvidemos que tenemos una última condición, que dice que al segundo 1 se alcanza una altura de 27 metros. Así que a pesar de que sabemos que esta es la alternativa correcta, vamos a ver si cumple con esta condición. Tenemos que S de 1 va a ser igual
a 30 por 1 menos 3 por 1 al cuadrado. O sea que s de 1 va a ser igual a 30 menos 3, ya que 1 al cuadrado es 1 y menos 3 por 1 es simplemente menos 3. Así tenemos que s de 1 va a ser igual a 27 y efectivamente esta alternativa cumple con todas las condiciones y es la correcta. Ejercicio 34C. Vamos por el ejercicio 35, que dice lo siguiente. Considera la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x es igual a x cuadrado más bx más c. Se puede determinar el signo de a si se sabe que 1. F tiene un valor máximo. 2. F de 0 es mayor que 0. Bueno, en este tipo de ejercicio tenemos que ver si se puede determinar el signo de a con la condición 1 por sí sola, con la condición 2 por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, o se requiere información adicional. Bueno, lo primero que vamos a hacer es evaluar la condición 1. Bueno, aquí les muestro nuevamente esta gráfica en donde tenemos un máximo. Y recuerden que para poseer un máximo teníamos que tener una función cuadrática dependiente negativa. Por lo tanto, al escribir una función cuadrática del tipo f de x es igual a x cuadrado más bx más c, este valor de aquí tiene que ser necesariamente negativo. Y como nos dice la condición 1 que f tiene un valor máximo y que por lo tanto a es negativo, efectivamente ya determinamos el signo de a. Así que esta condición por sí sola ya nos permitió resolver el problema. Por lo tanto, podemos descartar inmediatamente las alternativas B y E. Vamos por la condición número 2, que dice que f de 0 tiene que ser mayor a 0. Si nosotros realizamos esto en una función y tenemos que f de 0 es igual a por 0 más b por 0 más c. Estos términos se cancelan porque cualquier número multiplicado por 0 es 0 y nos queda que f de 0, que es igual a c, tiene que ser mayor a 0. Esto lo único que nos dice es que c tiene que ser mayor a 0 y no nos está brindando ninguna información acerca de a. Por lo tanto, la condición 2 no nos sirve para nada, así que tenemos finalmente que la condición 1 por sí sola no resuelve el problema. Por lo tanto, ejercicio 35, alternativa A. Vamos por el ejercicio 36 y el que considero el más entretenido hasta ahora. Dice lo siguiente. Una persona apoya un madero de 5 metros de longitud en la pared de un edificio. La distancia del pie del madero a la pared es de 4 metros. Se cambia la posición del madero en la pared desplazándolo verticalmente 1 metro hacia abajo, como se representa en la siguiente figura. Nos preguntan, ¿cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a su posición inicial? Bueno, en este ejercicio vamos a tener que ocupar Pitágoras, así que vamos a hacer un pequeño recordatorio. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, vamos a tener que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y eso es todo. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, vamos a tener que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. En este caso, nos dicen que una persona apoya un madero de 5 metros de longitud, o sea que la hipotenusa va a valer 5. Y nos dicen que la distancia del pie del madero a la pared es de 4 metros, o sea que el cateto 1 va a valer 4. Recién dibujé el tronco para que se entendiera un poco mejor. Entonces, teniendo estos datos, podemos calcular mediante Pitágoras el valor del cateto 2. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado, o sea 5 al cuadrado, va a ser igual al cateto 1 al cuadrado, o sea 4 al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16 y el cateto al cuadrado por ahora lo dejamos igual. El 16 pasa al otro lado restando y para eliminar el cuadrado del cateto simplemente aplicamos raíz en ambas partes de la ecuación. 25 menos 16 es 9 y el cateto al cuadrado, como está dentro de una raíz, simplemente se eliminan estas operaciones. Y por último sabemos que raíz de 9 es igual a 3, por lo tanto el cateto 2 es igual a 3. Bueno, ahora lo que tenemos es que en la segunda situación el tronco se cayó verticalmente 1 metro. Por lo tanto, en esta segunda situación, el cateto 2 va a valer 2. Tenemos el tronco que simplemente en esta parte se cayó 1 metro. Así que ahora nuestra nueva incógnita va a ser el cateto 1. Seguimos teniendo un triángulo rectángulo y por lo tanto podemos aplicar Pitágoras. Así que la hipotenusa al cuadrado, o sea 5 al cuadrado, que es 25, tiene que ser igual al cateto 1 al cuadrado,
que ahora va a ser nuestra incógnita, más el cateto 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, que es 4. El 4 pasa restando al otro lado de la ecuación y nos queda 25 menos 4, que es 21. Esto va a ser igual al cateto 1 al cuadrado. Para eliminar ese cuadrado, eliminamos raíz en ambas partes de la ecuación y nos queda que raíz de 21 es finalmente el cateto 1. Bueno, en la imagen de la derecha representé ambas situaciones en solamente un dibujo. Tenemos en el primer caso el tronco de 5 metros, en el cual su cateto 1 mide 4 metros y el cateto 2 mide 3 metros. Y por otra parte, tenemos en el caso 2 el mismo tronco de 5 metros, ahora en rojo, en donde su cateto 1 mide raíz de 21 y su cateto 2 mide 2 metros. Y el problema nos pregunta, en resumen, cuánto se deslizó horizontalmente este tronco. Como tenemos en la situación final que la medida horizontal mide raíz de 21 y que en la situación inicial la medida horizontal mide 4, este desplazamiento se puede representar gráficamente mediante un valor x, que está precisamente aquí dibujado en verde. Bueno, y como vemos gráficamente, para obtener este valor simplemente restamos raíz de 21 menos 4. Como raíz de 21 no es un número exacto, lo dejamos expresado. Por último, vemos las alternativas y nos damos cuenta que efectivamente está el valor ejercicio 36, alternativa A. Bueno chicos, y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manito arriba. Como ya saben, de esta forma me motiva mucho a seguir generando contenido y por lo tanto sumando puntos para la PDT. Si este video les fue de utilidad, no olviden compartirlo con sus amigos. Así todos vamos sumando puntitos. No olviden suscribirse y activar la campanita para saber inmediatamente cuando suba videos. Y bueno, si tienen alguna duda o consulta, yo estaré siempre respondiendo en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.